Buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Les saludamos esta mañana de sábado, hoy 15 de noviembre del año 2025, y agradecemos al Señor la oportunidad que nos da nuevamente de estar en comunión con Él a través de este programa que hemos titulado La Hora del Espíritu de Profecía. Les damos una cordial bienvenida y también les deseamos un feliz sábado, que el Señor se pueda manifestar en nuestras vidas y que podamos nosotros depositar todas nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestros planes, nuestros objetivos, nuestros sueños en el Señor. Así que sean todos cordialmente bienvenidos a este programa, La Hora del Espíritu de Profecía. Les voy a invitar para que inclinemos el rostro, vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, querido Padre, por la vida, por la salud, por el privilegio que nos das de invocar tu nombre, aun cuando no lo merecemos, por el cuidado que tuviste con nosotros durante esta noche, Señor, y durante toda esta semana y todo el tiempo, Señor, siempre te has manifestado de manera maravillosa. Queremos rogarte que nos sigas acompañando, que nos dirijas en esta hora, en este programa de la hora del Espíritu de Profecía, y que podamos, Señor, sentir tu presencia en nuestras vidas, que la luz que nos has dado, Señor, pueda alumbrar nuestro camino, pueda alumbrar nuestras decisiones para que podamos, Señor, abrir el corazón a Cristo Jesús. Bendice a tu iglesia y bendice a cada hijo tuyo, Señor, que se encuentra en otro credo religioso, pero que también necesita conocer la verdad. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Muy bien, pues estamos avanzando en el estudio del libro del conflicto de los siglos. Y bueno, vamos ya a comenzar esta mañana el capítulo número 7 en la encrucijada de los caminos. Así que vamos avanzando, cada vez vamos a ir avanzando más. Vamos a ir viendo aspectos históricos que están documentados respecto al movimiento de protesta que hacen, de la cual se levantaron algunos personajes muy importantes de los que hemos estado estudiando, y a medida que vamos a ir avanzando en el estudio, vamos a ir viendo mensajes proféticos, vamos a ir analizando profecías importantes que han alcanzado cumplimiento y que algunas faltan todavía por alcanzar cumplimiento, de las cuales las declara el Señor, las ha dejado para nosotros a través de Daniel y a través del libro de Apocalipsis. Muy bien, entonces, capítulo número 7, en la encrucijada del camino. El más distinguido de todos los que fueron llamados a guiar a la iglesia de las tinieblas del papado a la luz de una fe más pura fue Martín Lutero. Él es el extraordinario, el máximo exponente, el máximo personaje. Claro que Wycliffe, Juan Hus, Jerónimo abrieron el camino, prepararon el camino de la reforma protestante para que entonces llegara Martín Lutero, celoso, ardiente y abnegado, sin más temor que el temor a Dios, y sin reconocer otro fundamento de la fe religiosa que el de las Santas Escrituras. Fue Lutero el hombre de su época. Por su medio realizó Dios una gran obra para reformar a la iglesia e iluminar al mundo. Así que, y todo esto también está documentado, por supuesto, es decir, todo lo que nosotros estamos estudiando, estamos mencionando, está documentado en las Escrituras y está documentado también en la historia. Es decir, usted puede buscar en cualquier lado del internet y van a encontrar lo que nosotros estamos mencionando. A semejanza de los primeros heraldos del evangelio, Lutero surgió del seno de la pobreza, viene desde abajo, con escasez, con sufrimiento, con limitaciones. Sus primeros años transcurrieron en el humilde hogar de un aldeano de Alemania que con su oficio de minero ganara los medios necesarios para educar al niño, es decir, a Martín Lutero. Quería que ese hijo fuese abogado, pero Dios se había propuesto hacer de él un constructor
del gran templo que venía levantándose lentamente en el transcurso de los siglos. Note bien, las contrariedades, las privaciones y una disciplina severa constituyeron la escuela donde la infinita sabiduría prepara a Lutero para la gran misión que iba a desempeñar. Es decir, la vida que llevó Lutero, la situación de venir de una familia tan pobre, con tanta escasez, donde se tenía que luchar, donde se tenía que perseverar, todo eso permitió preparar a Lutero para la misión que el Señor tenía para él. El padre de Lutero era hombre robusto y activo, y activa inteligencia y de gran fuerza de carácter, honrado, resuelto y franco. Era fiel en las convicciones que le señalaba su deber, sin cuidarse de las consecuencias. Note bien cómo este estilo de vida, estas características de su padre, de ser una persona firme, una persona inteligente, son una influencia poderosa para la preparación para Martín Lutero en su misión. Su propio sentido común le hacía mirar con desconfianza el sistema monástico. Le disgustó mucho ver que Lutero, sin su consentimiento, entrara en un monasterio, y pasaron 2 años antes que el padre se reconciliara con el hijo, y aún así no cambió de opinión. Note bien, Martín Lutero se mantuvo firme, se parecía al papá. Entonces, el padre, molesto porque no siguió el camino que él quería, que era la abogacía. Entonces ahí, bueno, y esto es muy recurrente, esto lo vemos a menudo en las familias. Los padres a veces quieren que los hijos estudien lo que ellos quieren. Los padres a veces se quieren ver reflejados en lo que ellos no pudieron estudiar, no tuvieron la oportunidad, pero tenemos que dejar que los hijos decidan lo que ellos quieran estudiar, lo que el Señor les vaya guiando. Los padres de Lutero velaban con gran esmero por la educación y el gobierno de sus hijos. Procuraban instruirlo en el conocimiento de Dios y en la práctica de las virtudes cristianas. Muchas veces el hijo las oraciones de su padre, que su padre dirigía al cielo para pedir que Martín tuviera siempre presente el nombre del Señor y que contribuyese un día a propagar la verdad. A estas alturas ya su padre había entendido, había reflexionado. Recuerden que dijimos que era una persona bastante tenaz, con bastante voluntad, pero también con inteligencia. Y entonces, cuando uno se pone en las manos del Señor, entonces uno se da cuenta cuando está errando, cuando ha tomado actitudes y decisiones equivocadas. Y en este caso, el padre de Martín Lutero ya había reaccionado y pedía por su hijo y lo ponía en sus manos, como hacemos todos los padres que somos cristianos, que realmente estamos allegados y confiamos, allegados al Señor y que confiamos en Él. Todos los días colocamos a nuestros hijos en sus manos y pedimos por ellos, pedimos para que el Señor les guíe y les guarde y siempre los conduzca en la verdad. Los padres no despreciaban los medios de su trabajo. Los padres no desperdiciaban los medios que su trabajo podía proporcionarles para dedicarse a la cultura moral e intelectual. Hacían esfuerzos sinceros y perseverantes para preparar a sus hijos para una vida piadosa y útil, siendo siempre firmes y fieles en sus propósitos y obrando a impulso de su sólido carácter. Eran a veces demasiado severos, pero el reformador mismo, si bien reconoció que se había equivocado en algunos respectos, no dejó de encontrar en su disciplina más cosas dignas de aprobación y de censura. Es lamentable que actualmente, déjenme que me salga tantito del tema, pero no lo puedo callar porque es una realidad que todo mundo sabemos y conocemos. Es lamentable que actualmente los padres sean tan débiles, hayan perdido tanto la autoridad, que la firmeza,
ningún hijo se va a morir si nosotros lo disciplinamos, es decir, le enseñamos la disciplina, si lo vamos guiando con firmeza, pero por supuesto también con amor, porque eso lo hacemos cuando nosotros nos mantenemos firmes, por supuesto que lo hacemos con amor, pero actualmente son los hijos los que mandan, los que gobiernan, los que toman las decisiones, y los padres son los que obedecen, y los padres son los que aportan, y los hijos son los exigentes. Entonces la situación está drástica, está terrible, vaya. En la escuela a la cual le enviaron en su tierna edad, Lutero fue tratado con esperanza y hasta con aspereza y hasta con dureza. Tanta era la pobreza de sus padres al salir de su casa, que al salir de su casa para la escuela de un pueblo cercano, se vio obligado por algún tiempo a ganar su sustento cantando de puerta en puerta y padeciendo hambre con mucha frecuencia. Entonces podemos entender que por lo menos Lutero cantaba bien. Incluso compuso el himno Castillo Fuerte. Entonces, noten bien la situación en la que él se encontraba, de pobreza extrema, lo obligaba desde pequeño, desde niño, a poder sustentarse él, sus estudios, su vida, y por esa razón iba cantando de casa en casa para que pudieran darle algo. Las ideas religiosas lóbregas y supersticiosas que prevalecían en su tiempo le llenaban de pavor. Note bien cuán precoz era Martín Lutero. Ya desde pequeño él estaba entendiendo la situación como estaba. Es decir, ya veía las anomalías, lo incongruente del sistema respecto a una vida piadosa. A veces se iba a acostar con el corazón angustiado, pensando con temor en el sombrío porvenir y viendo en Dios a un juez inexorable y un cruel tirano, más bien que un bondadoso Padre celestial. Efectivamente, Martín Lutero, esta era la idea que tenía de Dios. Y muchas veces nuestros hijos y mucha gente, esa es la idea que tiene de Dios, porque muchas veces nosotros damos a entender esa situación, pero no era así. Sin embargo, Martín Lutero veía esto porque el sistema papal así lo estaba presentando. Más a pesar de tantos motivos y de desaliento, Lutero siguió resueltamente adelante, puesta la vista en un dechado elevado de moral y de la cultura intelectual que le cautivaba el alma. Tenía sed de saber y el carácter serio y práctico de su genio le hacía desear lo sólido y provechoso, más bien que lo vistoso y superficial. Cuando a la edad de 18 años, aquí ya más grande, Martín Lutero, ya en la juventud, ingresó en la Universidad de Erfurt, su situación era más favorable y se le ofrecían perspectivas más brillantes que las que había tenido en años anteriores. Sus padres podían entonces mantenerle más desahogadamente, merced a la pequeña hacienda que habían logrado con su laboriosidad y sus economías. Y la influencia de sus amigos juiciosos habían borrado un tanto el sedimento de tristeza que dejara en su carácter su primera educación. Es decir, ya decíamos que en la niñez sus padres fueron bastante severos con él, la escasez, la pobreza en la que estaban sumidos también lo golpeó bastante. Es decir, la vida le enseñó bastante fuerte a Martín Lutero, pero ahora ya a sus 18 años, ya habiendo cambiado bastante la situación, tanto económica como familiar y cultural, entonces Martín Lutero ya estaba superando esa situación que había vivido anteriormente. Se dedicó a estudiar los mejores autores. Es decir, Martín Lutero siempre fue un autodidacta, como lo somos nosotros y como lo debieran ser todo mundo, atesorando con diligencia sus maduras reflexiones y haciendo suyo el tesoro de conocimiento de los sabios. Aún bajo la dura disciplina de sus primeros maestros,
dio señales de su distinción y ahora, rodeado de influencias más favorables, vio desarrollarse rápidamente su talento por su buena memoria, su activa imaginación, sus sólidas facultades de raciocinio y su incansable consagración al estudio. Vino a quedar pronto al frente de sus discípulos, es decir, Martín Lutero se destacaba. La disciplina intelectual maduró su entendimiento y su actividad mental despertó una aguda percepción que le preparó convenientemente para los conflictos de la vida. Note bien, voy a repetir aquí, la disciplina intelectual. Y qué tremendo. Afortunadamente yo conozco esto, sé de lo que estoy leyendo y de lo que estoy hablando, porque desde que nosotros decidimos ponernos en las manos del Señor, es decir, para superarnos de manera intelectual, el Señor, nosotros vimos la poderosa mano del Señor y entonces nos forjamos disciplinamente. Por eso yo soy un asiduo, convencido de la disciplina. Tenemos que enseñar disciplina a los niños, tenemos que enseñar disciplina a los jóvenes. Nosotros, aparte de ser pastor, tenemos otras carreras, y una de ellas es en la educación, y hemos impartido clases en todos los niveles, y hemos visto cómo cuando nosotros enseñamos disciplina, les enseñamos a los niños a ser disciplinados, a los jóvenes a ser disciplinados, se pueden lograr ver maravillas. Y no solamente como maestro, no solamente como profesor, como catedrático, sino también dentro de la iglesia hemos enseñado a los niños disciplina y hemos visto maravillas en las divisiones infantiles. No, los maestros, las maestras que atienden a los niños no deben tener miedo de enseñar disciplina, de disciplinar, de forjar a los niños dentro de la disciplina, porque eso es una gran bendición. Y tengo tanto que hablar, pero no es el caso de eso. El temor del Señor moraba en el corazón de Lutero y le habilitó para mantenerse firme en sus propósitos y siempre, note bien, humilde delante de Dios, permanentemente dominado por la convicción de que dependía del auxilio divino. Comenzaba cada día con oración y elevaba constantemente su corazón a Dios para pedirle su dirección y su auxilio. Orar bien, decía él, con frecuencia es la mejor mitad del estudio. Así que Martín Lutero sabía lo que estaba hablando porque lo estaba experimentando. Note bien, Martín Lutero había entregado y consagrado su vida, yo pienso que desde pequeño, desde niño, pero ahora que él estaba más consciente de esto y ahora que él estaba viendo más de cerca las maravillas del Señor, entonces Martín Lutero era un convencido y un entregado de que su vida tenía que ser guiada por el Señor. Un día, mientras examinaba unos libros de la biblioteca de la universidad, descubrió, note bien, porque la Biblia no era un libro que cualquiera podía tener. Recuerden ustedes que el sistema papal había prohibido la lectura de la Biblia, es decir, limitaba mucho, y cuando daban la misa y leían algo de la escritura, lo leían en latín, y nadie entendía nada de lo que estaban diciendo. Un día, mientras examinaba unos libros de la biblioteca de la universidad, descubrió Lutero una Biblia latina. Jamás había visto aquel libro, jamás se había encontrado con una Biblia. Nosotros tenemos tantas Biblias tenemos nosotros, que ni siquiera las estudiamos. Yo tengo aquí algunas nada más, pero tenemos más, pero ni siquiera a veces estudiamos la escritura. Y Martín Lutero había encontrado esta Biblia, jamás había visto aquel libro, hasta ignoraba que existiese. Note bien, ni siquiera sabía, era un cristiano, era un religioso, era un convertido al cristianismo, pero ni siquiera sabía que existía la Biblia. Había
había oído porciones de los evangelios y de las epístolas que se leían en el culto público y suponía que eso era todo lo que contenía la Biblia. Note bien la tremenda ignorancia de Martín Lutero. Martín Lutero no conocía la Biblia. Esto es extraordinario, estudiarlo. Ahora veía por primera vez la palabra de Dios completa, todo el volumen de las Santas Escrituras, todo el contenido de las Santas Escrituras, con reverencia. Ahora escuche, con reverencia mezclada de admiración hojeó las sagradas páginas, con pulso tembloroso y corazón turbado, leyó con atención las palabras de vida, deteniéndose a veces para exclamar: ah, si Dios quisiese, note bien, darme para mí otro libro como este. Él se proyectaba y soñaba cómo yo no pudiera, cómo el Señor me pudiera dar un libro así para mí, porque recuerden que este lo había encontrado en la biblioteca donde, en la biblioteca de la universidad donde él estudiaba. Los ángeles del cielo estaban a su lado y rayos de luz del trono de Dios revelaban a su entendimiento los tesoros de la verdad. Siempre había tenido temor de ofender a Dios, pero es decir, Martín Lutero era muy reverente ante la presencia y el nombre de Dios, pero ahora se sentía como nunca antes convencido de que era un pobre pecador. Al encontrar la Biblia, al escudriñar la Biblia, entendía Lutero que era un pobre pecador. Es decir, nosotros, y qué triste, qué lamentable que haya gente que no se sienta pecadora, que se sienta muy digna. Por ejemplo, los fariseos creían que ellos no eran pecadores, ellos creían que no tenían pecado, incluso criticaban a Jesús y decían: mira, ese come con los pecadores, siendo que ellos eran pecadores también. Es decir, todos somos pecadores. Hay que reconocer nuestra pecaminosidad. Nunca hay que dejar de sentirnos pecadores, porque cuando nosotros dejamos de sentirnos pecadores, entonces dejamos de necesitar de Cristo Jesús. Pero note bien, ahora, un sincero deseo de librarse del pecado y de reconciliarse con Dios lo indujo al fin a entrar en un claustro para consagrarse a la vida monástica. Lutero tenía claro que era un pecador empedernido y que tenía que solucionar ese problema del pecado. Y sin embargo, perdón, y sin embargo, en ese momento, Martín Lutero no tenía clara la forma como él, y que es tan sencilla, por supuesto, lo decíamos esta semana en la campaña que estuvimos dando, en las dos campañas que estuvimos dando, las campañas de Grupo Pequeño, lo decíamos, es tan sencillo solucionar el problema del pecado, pero en ese tiempo Martín Lutero no lo tenía claro. Por lo tanto, su decisión fue enclaustrarse en un monasterio. Allí se le obligó a desempeñar los trabajos más humillantes y a pedir limosna de casa en casa. Se hallaba en la edad en que más se apetecen el aprecio y el respeto de todos, y por consiguiente aquellas viles ocupaciones le mortificaban y ofendían sus sentimientos naturales, pero todo lo sobrellevaba con paciencia, creyendo que lo necesitaba por causa de sus pecados. Note bien, aquí Martín Lutero sí necesitaba luz, por eso el Señor se la dio más adelante y maravillosamente. Martín Lutero llegó a comprender la justificación por la fe. No tenía que hacer ningún mérito, no tenía nada, es decir, no tenía que martirizarse, ni tenía que sacrificarse. Nosotros no tenemos que hacer eso. Cuando entendemos el maravilloso plan de salvación, cuando entendemos la maravillosa gracia de Dios, cuando entendemos la justificación por la fe y cuando entendemos nosotros el ministerio sacerdotal que Jesucristo está realizando por nosotros en este momento allá en el santuario celestial, entonces nuestra vida tiene que estar agradecida, contenta, por supuesto sorprendida por lo maravilloso que es nuestro Dios. Pero Martín Lutero hasta este momento no tenía luz, no tenía la luz completa. Hasta que finalmente le llegó la luz de la justificación por la fe.
aún así todavía a Martín Lutero le faltó un poquito de luz, porque él nunca llegó a entender el asunto, es decir, no llegó a conocer todavía el asunto del juicio. Dedicaba al estudio todo el tiempo que le dejaban libres sus ocupaciones de cada día, y aún robaba el sueño a sus escasas comidas, el tiempo que hubiera tenido para darles. Sobre todo, se deleitaba en el estudio de la palabra de Dios. Había encontrado una Biblia. Note bien, aquí está otro detalle importante y que yo siempre lo predico. Había encontrado una Biblia encadenada en el muro del convento y allá iba con frecuencia a escudriñarla. Note bien, la Biblia estaba encadenada. ¿Cómo es posible que en un medio donde existe la religión, donde se dice ser cristiano, estaba encadenada la Escritura, la palabra de Dios, la verdad contenida en ese santo libro? Y entonces Martín Lutero la encuentra, la libera y comienza a estudiarla. A medida que se iba convenciendo más y más de su condición de pecador, procuraba por medio de sus obras obtener perdón. Observaba una vida llena de mortificaciones, preocupando dominar por medio de ayunos y vigilias y de castigos corporales sus inclinaciones naturales, de las cuales la vida monástica no le había librado. No, nosotros debemos entender, y esto no lo entendía hasta ese momento Martín Lutero, que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y que nuestra tendencia es siempre al mal. Es decir, a nosotros nos gusta lo malo, nos gusta el pecado, aunque haya quien diga que no es cierto, pero se está engañando a sí mismo. A nosotros nos gusta el pecado porque es natural por nuestra naturaleza pecaminosa. Sin embargo, cuando nosotros nos encontramos con Cristo Jesús, entonces vamos adquiriendo la naturaleza de Cristo, y entonces ya comienza a haber ahí un conflicto, porque la naturaleza pecaminosa quiere predominar, pero la naturaleza de Cristo también quiere predominar para llevarnos a la vida eterna, y la naturaleza pecaminosa quiere predominar, perdón, para que nos perdamos. Entonces, pero debemos entender que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y que no la vamos a vencer haciendo absolutamente nada de sacrificio, de martirizarnos, etcétera. La naturaleza pecaminosa la vamos a vencer cuando permitimos que Cristo ponga en nosotros su naturaleza divina. No rehuía sacrificio alguno, note bien, con tal de llegar a poseer un corazón limpio que mereciese la aprobación de Dios. Ahí estaba totalmente equivocado Martín Lutero, pero iba a ir aprendiendo. Verdaderamente, decía él más tarde, yo fui un fraile piadoso y seguí con mayor severidad de la que puedo expresar las reglas de mi orden. Si algún fraile hubiera podido entrar en el cielo por sus obras monacales, no hay duda que yo hubiera entrado. Note bien, Martín Lutero era estricto consigo mismo, porque él quería recibir el perdón, pero claro, lo estaba buscando por una vía equivocada. Si hubiera durado mucho tiempo aquella rigidez, me hubiera hecho morir a fuerza y austeridad, a fuerza de austeridades. A consecuencia de esta dolorosa disciplina, perdió sus fuerzas y sufrió convulsiones y desmayos de los que jamás pudo recuperarse enteramente. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, su alma agobiada, note bien, escuche bien, no hallaba alivio y al fin fue casi arrastrado a la desesperación. Por todo lo que Lutero hacía, aún con todo lo que Lutero hacía, aún con todo su sacrificio y martirio, aún con todo lo estricto que era con él, se sentía pecador. Se seguía sintiendo el más vil pecador. Sentía que no estaba sirviendo de nada, y pues claro, no estaba sirviendo de nada. Nunca va a servir de nada, porque nosotros no podemos encontrar el perdón de los pecados allí. A Martín Lutero le faltaba encontrar la justificación por la fe,
le faltaba encontrarse con Cristo Jesús. Él solamente tenía el cuadro de Dios Padre, un Dios estricto, un Dios severo, es lo que le habían enseñado y es lo que había visto. Pero no había encontrado el mensaje central de la Biblia, aunque estaba leyendo la Escritura. El mensaje central de la Biblia es Cristo Jesús y no se había encontrado todavía con Cristo Jesús. Cuando Lutero creía que todo estaba perdido, Dios le deparó a un amigo que le ayudó, el piadoso Staupitz. Le expresó la palabra de Dios y le indujo a apartar la mirada de sí mismo. Se veía y se veía, ay, cuán pecador soy, ay, cuán pecador soy. Por eso el apóstol Pablo dijo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, no en nosotros, no en cuán buenos vamos siendo, y luego nos sentimos orgullosos, o en qué tan malos somos que no podemos avanzar y entonces nos desmoralizamos y nos enfermamos y hasta enloquecemos. Entonces le explicó la palabra y le indujo a apartar la mirada de sí mismo y a dejar de contemplar un castigo venidero infinito por haber violado la ley de Dios y a acudir, note bien, a Jesús, lo que estábamos diciendo, el Salvador que perdonaba sus pecados. Por más que le buscara Lutero por otro lado, él nunca iba a encontrar el perdón de los pecados porque estaba en una línea equivocada. No estaba yendo a Jesús, pero este amigo, Staupitz, lo llevó a Cristo Jesús. En lugar de martirizarse por sus faltas, en lugar de martirizarte por tus faltas, le decía su amigo, échate en los brazos del Redentor, confía en Él, en la justicia de su vida, en la expiación de su muerte, porque el único que tiene los méritos y los medios para perdonarnos es Cristo Jesús. Por más que hagamos nosotros, no vamos a lograr méritos, no vamos nosotros a tener méritos porque dice el profeta Isaías, nuestras justicias son como trapos de inmundicia, desde la cabeza hasta los pies, nosotros somos una podrida llaga. Entonces su amigo le decía, déjate caer en los brazos de Cristo Jesús, Él te puede perdonar. Escucha al Hijo de Dios que se hizo hombre para asegurarte el favor divino. Ama a quien primero te amó. Así se expresaba este mensajero de la misericordia. Sus palabras hicieron honda impresión en el ánimo de Lutero. Después de larga lucha contra los errores que por tanto tiempo albergara, pudo asirse de la verdad, es decir, pudo tomarse de la verdad, pudo tomar la verdad, y la paz que reinó en su alma atormentada. Hasta entonces Lutero comenzaba a descansar, hasta entonces Lutero comenzaba a entender que el camino que estaba buscando para el perdón de sus pecados no lo llevaba más que a enfermarse, a enloquecer y a empeorar su situación. Pero cuando encuentra a Cristo Jesús, entonces absolutamente todo cambia. No tenemos que ir a otro lado, tenemos que ir a Cristo Jesús. Lutero fue ordenado sacerdote y se le llamó del claustro a una cátedra en la Universidad de Wittenberg. Y aquí empieza lo maravilloso del ministerio de Martín Lutero. Allí se dedicó al estudio de las Santas Escrituras en las lenguas originales, que son el hebreo, el arameo, una partecita de arameo, y el griego. Comenzó a dar conferencias sobre la Biblia, y de este modo el libro de los Salmos, los evangelios y las epístolas fueron abiertos al entendimiento de multitudes de oyentes que escuchaban aquellas enseñanzas con verdadero deleite. Ahora, Martín Lutero sí utilizaba la escritura para enseñar, y eso fue lo que le molestó tanto al sistema papal, porque como yo decía anteriormente, actualmente el sistema papal sí utiliza la Biblia, pero como un accesorio nada más. Lo más importante para ellos, lo más trascendente para ellos son las, se me fue ahorita la palabra, pero no es la escritura, no es la Santa Escritura lo que ellos utilizan,
como mensaje primordial. Pero Martín Lutero sí utilizaba la escritura y la gente que lo escuchaba se sentían contentos porque escuchaban realmente el mensaje del Señor. Dice que les deleitaba. Ya recordé la palabra. El sistema papal, en primer lugar, utiliza sus tradiciones y no la escritura. Y lo decimos con todo respeto y con todo cariño a nuestros hermanitos católicos, a los que amamos, a los fieles católicos, los que realmente componen la Iglesia Católica. Staupitz, su amigo y superior, le instaba a que ocupara el púlpito y predicase la palabra de Dios. Lutero vacilaba, sintiéndose indigno de hablar al pueblo en lugar de Cristo. Note bien que todavía Martín Lutero necesitaba un poquito más de luz. Solo después de larga lucha consigo mismo se rindió a las súplicas de sus amigos. Era ya poderoso en las Santas Escrituras y la gracia del Señor descansaba sobre él. Su elocuencia cautivaba a los oyentes. La claridad y el poder con que presentaba la verdad persuadía a todos. A su fervor conmovía los corazones. Cuando Martín Lutero ya comenzó a utilizar más abiertamente la escritura, ya desde un púlpito, ya como predicador, ya siendo dirigido por el Espíritu Santo, ya con elocuencia espiritual, entonces la palabra del Señor, esas predicaciones, conmovía los corazones de las personas. Lutero seguía siendo hijo sumiso de la Iglesia papal y no pensaba cambiar. No, claro, hasta ese momento todavía Lutero no estaba consciente de lo que estaba sucediendo en el sistema papal. Sin embargo, la providencia de Dios lo llevó a hacer una visita a Roma. Emprendió el viaje a pie, hospedándose en los conventos que hallaba en su camino. En uno de ellos, en Italia, quedó maravillado de la magnificencia, la riqueza y el lujo que se presentaron a su vista. Note bien, Martín Lutero, austero siempre, limitándose siempre, realizando ese viaje a pie. Entonces llega a ese convento y ve toda el lujo, la magnificencia, las riquezas que se encontraban allí. Dotados de bienes propios y príncipes, vivían los monjes en espléndidas mansiones, se ataviaban con los trajes más ricos y preciosos y se regalaban en suntuosas mesas. Nada que ver con la vida de Martín Lutero. Ahí Martín Lutero comenzaba a ver, comenzaba a abrir los ojos, comenzaba a darse cuenta, comenzaba a comparar la palabra de Dios con el sistema papal. Consideró Lutero todo aquello que tanto contrastaba con la vida de abnegación y de privaciones que él llevaba y se quedó perplejo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que alguien me explique. Entonces ya Martín Lutero comienza a tener esa inquietud. Bueno, ¿qué pasa aquí? Que alguien me explique. Finalmente vislumbró en lontananza la ciudad de las 7 colinas, es decir, Roma. Con profunda emoción cayó de rodillas y levantando las manos hacia el cielo exclamó: salve Roma santa. Note bien, todavía Martín Lutero necesitaba mucha luz. Nosotros o la gente actualmente dicen que Jerusalén es la ciudad santa, la tierra santa y todo eso. ¿Saben que no es santa ahorita? Ahorita no es santa. La tierra era santa cuando Jesús estaba ahí. El Señor Jesús, al estar ahí, entonces era santa, pero ahora que Jesús no está y ahora que se le desprecia, menos. Entonces, entró en la ciudad, visitó las iglesias, prestó oído a las maravillosas narraciones de los sacerdotes y de los monjes y cumplió con todas las ceremonias de ordenanza. Por todas partes veía escenas que le llenaban de extrañeza y horror. Notó que había iniquidad entre todas las clases del clero. Note bien, oyó a los sacerdotes contar chistes indecentes y se escandalizó de la espantosa profanación
de que hacían gala los prelados aún del acto de decir misa, aún en el acto de decir misa, es decir, al estar presentando u oficiando la misa, al mezclarse con los monjes y con el pueblo, descubrió en ellos una vida de disipación y lascivia. Note bien, donde quiera volviera la cara, tropezaba con libertinaje y corrupción en vez de santidad. Ahí Martín Lutero, en la ciudad que él consideraba santa, en Roma, él consideraba santa la ciudad, santo el sistema papal, santo a todos los personajes que estaban ahí, y sin embargo cada vez se iba dando cuenta de la verdad. Sin verlo, escribió a él: no se podría creer que en Roma se cometen pecados y acciones infames, y que por lo mismo acostumbraban decir: si hay un infierno, no puede entrar en otra parte que debajo, no puede estar, en otra parte que debajo de Roma, y de este abismo salen todos los pecados. Note bien, esto no lo inventó un servidor, no lo está diciendo un servidor, no lo inventó la autora de este libro, no lo inventó la Iglesia Adventista. Esto está documentado. Búsquelo en el internet y lo va a encontrar. Esto es una realidad y nosotros solamente predicamos la verdad que el Señor ha dejado a través de la luz que nos ha dado, a través de la intervención poderosa del Señor. Por decreto expedido, poco antes prometía el Papa indulgencias a todo aquel que subiese de rodillas a la escalera de Pilato, que se decía ser la misma que había pisado nuestro Salvador al bajar del tribunal romano, y que, según aseguraban, había sido llevada de Jerusalén a Roma de un modo milagroso. Un día, note bien, las indulgencias, es decir, las indulgencias no es otra cosa más que pagar por los pecados, para que los pecados que hemos cometido fueran perdonados, o también pagar incluso por pecados futuros que se habrían de cometer. Esto es totalmente loco, ¿no? Es terrible, es locuaz, terriblemente. Un día, mientras estaba Lutero subiendo devotamente a aquellas gradas, recordó que de pronto, estas palabras, como un trueno, repercutieron en su corazón. Martín Lutero aprovechaba esta oportunidad, que también una variante de las indulgencias, subir de rodillas esas escalinatas para recibir el perdón del Señor. Y mientras Martín Lutero estaba subiendo esas escalinatas de rodillas, y yo me imagino que ya estaban bastante laceradas esas rodillas, note bien las palabras que saltaron a su mente: el justo vivirá por la fe. Eso declara Romanos capítulo 11, verso 7. El justo vivirá por la fe. Martín Lutero iba subiendo esas escalinatas, iba subiéndolas, y entonces de repente escucha o vienen a su mente esas palabras: el justo vivirá por la fe. Púsose de pronto de pie y huyó de aquel lugar, sintiendo vergüenza y horror. Este pasaje bíblico no dejó nunca de ejercer poderosa influencia en su alma. Desde entonces vio con más claridad que nunca el engaño que significaba para el hombre confiar en sus obras para su salvación, y cuán necesario es tener fe constante en los méritos de Cristo. Sus ojos se habían abierto, note bien, y ya no se cerrarían jamás para dar crédito a los engaños del papado. Al apartarse de Roma sus miradas, su corazón se apartó. Al apartarse de Roma sus miradas, su corazón se apartó también, y desde entonces la separación se hizo más pronunciada, hasta que Lutero concluyó que por cortar todas sus relaciones con la Iglesia papal. Muy bien, vamos a dejarle hasta ahí, porque entonces ahora
ya la vida de Martín Lutero, la misión, la obra de misión de Martín Lutero va a cambiar de rumbo. Entonces es importante que nosotros vayamos poniendo mucha atención, porque todo lo que nosotros estamos estudiando aquí está sustentado por la Biblia, está sustentado, está documentado en la historia, y entonces nosotros debemos ponernos en las manos del Señor y permitir que el Espíritu Santo nos ilumine, y entonces recibir y aceptar la verdad. Muy bien, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Cariñoso y eterno Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos concedes la vida, la salud, y porque, Señor, nos das este cúmulo de luz maravillosa que puede alumbrar nuestra mirada, Señor, nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, y entonces permitirnos tomar la mejor decisión, abrir el corazón realmente a Cristo Jesús y a su verdad. Acompáñanos en este sábado, Señor, y permite que este mensaje pueda ser de fortaleza para nuestra iglesia, pero también para aquellos que son de otro credo, Señor, también puedan recibir la verdad. Te lo pedimos, te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Queridos amigos y hermanos, si el Señor nos presta vida y salud y todo va bien, está bien, el próximo sábado vamos a continuar con este maravilloso estudio en este programa, La Hora del Espíritu de Profecía. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.